prácticas. ¿Cuáles eran las prácticas de esta iglesia? ¿Entienden qué es prácticas? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en esta tarde, algo que ustedes han practicado es la alabanza a Dios. Es una práctica. Algo que el pastor les dio a ustedes es el recordarles de leer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Eso es una práctica. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ok. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, aquellos que eran de raza judía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando éste llegó, ¿están escuchando? Escuchen cuáles eran las prácticas de esta iglesia, ¿ok? Cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año como con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa sería una buena pregunta para el examen que hace el pastor a ustedes, ¿verdad? Ok, muy bien. Recuerden el versículo 26. ¿Dónde les llamaron a los seguidores de Jesucristo cristianos? ¿En qué lugar? Antioquía. En Antioquía, muy bien. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Esta es palabra de Dios. Amén. En esta porción de la palabra de Dios hablaron de dos iglesias. Una era la iglesia en Jerusalén y la otra era la iglesia ¿dónde? Antioquía. En Antioquía, donde le llamaron a los seguidores de Jesucristo ¿cómo? Cristianos. Cristianos, amén. No, ustedes sacan un 100 hoy, ¿ok? Todos, ¿ok? Muy bien. Dos iglesias, Jerusalén y Antioquía. Jerusalén era la iglesia ya establecida, era la iglesia tradicional, ¿ok? Era la iglesia donde la mayor parte de las personas eran de raza judía. Entonces ellos tenían ciertas tradiciones. Y a veces uno tiene ciertas tradiciones como familia, ¿verdad? Las tradiciones son buenas, son tuyas, son como familia. Lo malo es cuando queremos imponer esas tradiciones en aquellos que no son de ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, escucharon que en Antioquía la mano del Señor se había manifestado y había habido muchos creyentes. No tanto judíos solamente, sino también griegos, personas de Chipre y de Cirene, a quienes se le anunciaron el evangelio de Jesús, y ellos aceptaron el evangelio de Jesús, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 dice: llegó esta noticia a los oídos de la iglesia en Jerusalén, una iglesia tradicional, una iglesia que decían las cosas se deben de hacer de esta manera, y ellos enviaron a alguien, enviaron a Bernabé. Bernabé era una persona, dice la palabra de Dios, que era de buen testimonio, era una persona espiritual, y todos confiaban en él.
enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. ¿Qué creen que iba a hacer Bernabé? Ellos dudaban. Ellos dudaban de que la iglesia en Antioquía verdaderamente eran seguidores de Jesús. Porque ellos eran judíos y querían que algunas de sus costumbres judías, ellos las practicaran. ¿Okay? Iglesias deben de obedecer al Señor. Amén. La obedecer a la palabra de Dios. Entonces fue a investigar Bernabé. Dice que cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? Por esta es una práctica, la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? La gracia es cuando tú recibes algo que tú no mereces. La misericordia, ¿qué es? Cuando no te dan lo que mereces. Yo me acuerdo una vez, iba yo a exceso de velocidad y un policía de caminos me paró, me pide mi cartel de conducir, me da el papelito y yo pienso que es una multa y es solamente un aviso. Y luego yo le pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice ella así. Le digo, ¿por qué no me dio una multa? Dice, porque dijiste la verdad.